Bueno, ahí lo escuchaba, ¿no? Era el doctor Alfonsín hace 40 años, cuando como un rezo laico, como una oración patriótica, recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional frente a 1 millón de argentinos que lo estaban abrazando, vitoreando allí en la 9 de julio. Un hecho histórico, un hito, indudablemente, en la historia democrática moderna, que no deberíamos olvidar y que en rigor de repasarlo, significa hacer varias consideraciones. Ya las hicimos con el entrevistado anterior, pero ahora vamos a hablar con el doctor Bernardo Solá, también hombre radical, de familia de radicales, a ver qué reflexión le impone un día como hoy, cuando Alfonsín ganaba su elección para la presidencia de la Nación, teniendo en cuenta además el momento especialísimo que vive la Argentina hoy de cara al proceso de balotaje del día 19 de noviembre, ¿no? Bernardo Solá, Jorge Calvo te saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, muchas gracias por llamar, y más en un día como esto. Para mí tiene doble significado, porque también ese mismo día mi padre era candidato a gobernador, era el primer candidato a gobernador después de la dictadura militar, claro, en el 83. 45%, si la memoria no me falla, había sacado de intención a voto, ¿no? No de intención a voto, de votos en esa elección. Votos fueron 85.000 votos que sacamos. Ajá. En el 83. Sí. Y la verdad que me trae muchos recuerdos, y yo me acuerdo que mi padre me decía: ustedes van a ver un país próspero, y lo que le hace falta es democracia y más democracia y más democracia. Y me parece que todos hemos fallado bastante, ¿no? La dirigencia política, porque llevamos 40 años ininterrumpidos de democracia, pero sin embargo la calidad institucional, sobre todo, ha decaído bastante del 83 a la fecha. Es lo primero que me viene a la mente, que de haber un respeto absoluto hacia las instituciones, un respeto absoluto entre los adversarios políticos, hoy hay todo lo contrario. No hay respeto, lo único que interesa es dedicarse a la política por el bienestar propio, y no, como decían al recitar el preámbulo, por el bienestar general, como decía Alfonsín cuando recitaba el preámbulo. Ahora, la figura de Alfonsín alcanzó una estatura mayúscula, porque evidentemente, más allá de los errores que se puede haber cometido en aquella instancia de dirigir al país, recién el entrevistado me decía, horas antes de que se conozca el resultado, Alfonsín estaba comiendo ahí un asado, y le dijeron: bueno, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Alfonsín dijo: bueno, déjeme la buena primero. La buena es que estamos ganando la elección, y la mala es que nos esperan 6 años de un país absolutamente desquiciado, desordenado, algo parecido a lo que está sucediendo hoy, no sé si con las mismas características, pero también al próximo presidente le espera eso, ¿no? Sí, en cuanto a características económicas, yo creo que tenemos que hacer un poco de historia. Cuando se produce el golpe de Estado del 76, cuando cae Isabel Perón, la deuda externa era 6.000 millones de dólares, y cuando se va el gobierno militar en el 83 deja una deuda de 50.000 millones de dólares, que es la que tuvo que afrontar el gobierno de Alfonsín, que evidentemente no la pudo afrontar. Desde ese punto de vista me parece que hay similitudes, pero me parece que a lo largo del gobierno de Alfonsín se fue prevaleciendo y se fueron fortaleciendo las instituciones, cosa que yo ahora veo que el próximo gobierno, el que asuma, va a tener dos dificultades, aparte de las propias errores que viene cometiendo el propio gobierno en lo económico, también en lo institucional. Y vos recién nombrabas una palabra clave, que hablabas de honestidad, que Alfonsín, más allá de su acierto y sus errores, pasó también como un líder totalmente transparente y honesto. Pero evidentemente a gran parte de la sociedad se ve que ese es un valor que a muchos no les interesa. Si vemos el resultado de la última elección, en Loma de Zamora, Insaurral le sacó, o el candidato de él, el 49% de los votos. En La Matanza,
sacaron el 52% de los votos, donde está los mayores focos de corrupción, y sin embargo ganan las elecciones. Entonces, ¿y eso, no sé qué lectura podés hacer de eso? Primero puede haber opciones, ¿no? Decir, bueno, a la gente no le interesa el tema de la corrupción. Yo decía en mi editorial hace un rato, hay una asignatura que tenemos pendiente los argentinos, que es convertirnos verdaderamente en ciudadanos. Entonces, un ciudadano no puede votar nunca por el tema de la corrupción. Tendría que importarle eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece que, por eso digo que una gran parte de la sociedad no tiene en su agenda o en su intención al momento de votar, no le da importancia a la corrupción, a la transparencia de gobierno, cosa que cuando hay tal grado de putrefacción en el gobierno y de corrupción, todo eso se trasluce en menos escuelas, en menos hospitales, en menos colegios, menos rutas, porque la corrupción, lo que se roba, se le quita a la gente. Y como vos decís vos, para convertirse en ciudadano, tenemos que preocuparnos más allá de que si nos meten el miedo de que el boleto, si gana una o cual fuerza política, se va a ir a 1.200 o se va a ir a 1.500 pesos el boleto. Entonces, el voto miedo es el que ha ganado y no el voto ciudadano, como muy bien decís vos. Para que volvamos a tener confianza, tenemos que votar como ciudadanos, y para votar como ciudadanos tenemos que comprometer y ver cuáles son las cosas que debemos exigirle o las condiciones que debemos exigirle a los dirigentes para que puedan dirigir una intendencia, una gobernación o un país. Y básicamente es la transparencia y la honestidad y la capacidad intelectual. Son tres cosas que hemos dejado de lado o hemos dejado de evaluar al momento de emitir el voto. ¿Cuán cerca estaba el doctor Bernardo Solá padre de las ideas de Alfonsín dentro del radicalismo? En realidad mi padre era en principio de la línea nacional, era más de la línea de la Rúa, formaba parte de línea nacional, y después cuando se gana la interna, bueno, claramente fue viceministro de Educación de Alfonsín y embajador de Alfonsín, con lo cual terminó siendo de las mismas ideas de Alfonsín y de muchos radicales. Yo diría que estaba 100% de acuerdo con las ideas de Alfonsín. Claro. Pregunto eso precisamente porque hacíamos esa consideración, ¿no? Sí, hubo un hecho que cuando se decidió, había un movimiento interno en el 83, que era el MAR, que tenían que definir si se apoyaba a Alfonsín o a De la Rúa. Claro. En esa convención partidaria del movimiento, y mi padre era el presidente, con lo cual no tenía que votar. Y él dijo, yo adelanto mi voto, que mi voto es para apoyar a De la Rúa, y perdió, porque todos votaron a favor de Alfonsín, y mi padre aceptó el voto para apoyar a Alfonsín, y de hecho después fue candidato a presidente del partido y ganó la elección interna, con la fusión de Renovación y Cambio, que era Alfonsín. Y después, acompañándolo a Alfonsín en muchas provincias más, mi padre habló en La Matanza junto con Alfonsín y Armendáriz en un cierre de acto. Que fue gobernador de Buenos Aires, Armendáriz. Que fue gobernador de Buenos Aires, el último gobernador radical que tuvimos. ¿Cómo se evalúa hoy lo que dice el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que la sociedad le dio el rol de oposición al radicalismo en estas últimas elecciones generales? Sí, le dio el rol de oposición desde el momento en que no votó, y me parece que en muchos lados le da el rol oficialista del momento en que... ¿Se nos cortó? ¿No? Hola. Sí, se nos cortó. Estábamos hablando con el doctor Bernardo Solá, ¿no?, quien hacía distintas consideraciones sobre la fecha del radicalismo, el retorno, o mejor dicho, no el retorno, porque había ganado la elección el presidente